se ha mantenido independiente o cuasi independiente, todavía, dice Guillermo, se alientan esperanzas. Eso nos señala la obligación que tenemos todos de replantear cuál es la democracia que queremos. Porque estos ejemplos nos demuestran que la separación de poderes es vital y fundamental para alentar la democracia y desarrollarla. Y precisamente sería este Poder Judicial el que nos debe garantizar una democracia sin corrupción. Lo que no podemos albergar esperanzas es cuando el Poder Judicial, como en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, están totalmente sometidos. Esto es una primera conclusión para hablar de lo segundo. Las diferencias de sistemas. En el Ecuador, el socialismo del siglo XXI, presidido por Correa, comenzó por desinstitucionalizar el país. Es decir, lograba el acercamiento gobierno directo con el pueblo, con la masa, sin instituciones intermedias. Llámense partidos políticos, llámense sindicatos, llámense cámaras de la producción, llámense asociaciones, esos tenían que desaparecer. Y lo primero que hizo fue desaparecerlo. Pero eso va con un segundo plan, que es el embate a los medios de comunicación privados. ¿Por qué? Porque ese acercamiento del gran hermano con el pueblo, del único con el pueblo, solamente se puede lograr con la difusión masiva de la información y la saturación de la comunicación. En el Ecuador se lo logró también. Se ganó la batalla por parte del Ecuador solo en un caso, en el Universo, y gracias a la cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no gracias al Poder Judicial ecuatoriano ni gracias al Ejecutivo, sino por una medida cautelar. Pero esa guerra hizo sentir a los medios de comunicación privados la obligación del silencio so pena de la quiebra, porque la ley de comunicación que se promulgó inmediatamente por la propia Asamblea Legislativa de Correa, por el propio Ejecutivo Correa y avalada con siempre el poder de la Corte Constitucional ecuatoriana, ¿qué hizo? Logró multas de tal naturaleza y tal desproporción que prácticamente llevaron a la quiebra al diario Hoy, que cerró, al diario La Hora, que cerró, y multas cuantiosas a diario El Universo y a diario Extra, que estamos hablando de multas reincidentes sobre $40.000 por cualquier cosa, como por ejemplo una caricatura de Bonil significaron $22.000 de multa. Una noticia en el diario El Extra que salía una modelo en bikini y que la modelo declaró que ella misma había proporcionado la fotografía porque ella quería promocionarse en su profesión, le costó $18.000 de multa. La última multa el diario Hoy lo obligó a cerrar, $62.000. Es decir, esto que vamos uniendo, un poder monolítico, sin separación de funciones, leyes manejadas por el Ejecutivo, juicios con esas leyes manejadas por el Ejecutivo, desinstitucionalizado el país y con una sola voz en todo el concierto nacional, uno se explica el porqué. Fuera de otras maniobras, hay un gobernante con mayoría. Pero eso nos obliga a replantear un tema que se viene insistiendo desde hace tiempo, la democracia. ¿Es la democracia el gobierno de las mayorías? Y podemos decir que hay democracia cuando la mayoría eligió a sus gobernantes. No, señores, eso es engañarnos. Eso es avalizar las consultas populares de Hitler, que lograron el 92% de la votación alemana para leyes como las leyes de las camas vacías, que sacrificaron a 2 millones de infantes alemanes solo por su mal genético o su deformación genética. No es cierto que la democracia se caracteriza por ser el gobierno de las mayorías. Por el contrario, la democracia se caracteriza por tener un poder muy fuerte contramayoritario. Y ese es el estado de garantía de derechos
que se puede prevalecer, que puede hacer prevalecer la democracia. En el Ecuador, y a mí se me citó solo para citar casos concretos, fuera de la veintena de casos que citó el último informe Pasará del Observatorio sobre los derechos democráticos en Latinoamérica, que señaló unos 20 casos. Voy a señalar solamente uniendo todo lo que he dicho en un solo caso, que tiene más trascendencia porque ha sido tratado internacionalmente, que es el caso Isaías. En la crisis bancaria que hubo en el Ecuador en el año 2000, cuando hablo de crisis bancaria hablo de cerca de una decena de instituciones financieras que cayeron, se iniciaron una serie de procesos penales, civiles. En el caso Isaías, en esa época se inició el proceso civil y se inició el proceso penal. El proceso penal, la Fiscalía acusó exclusivamente de irregularidades financieras y de balances, y en cuanto a la parte civil, se solucionó el problema en el 2001 con sentencia de última instancia. ¿Qué sucede cuando el 2007 Correa llega al poder? Observa que el Grupo Isaías era dueño de 3 canales de televisión, 2 radiodifusoras. Lo primero que hace es administrativamente, en julio del 2008, confiscar los 3 canales de televisión y las 2 radiodifusoras. Los confisca sin precedente judicial, sin sentencia judicial y exclusivamente por resolución administrativa. Pero observen que el 8 de julio sucedía eso en una sesión de gabinete ampliada presidida por el propio presidente Correa. Al día siguiente, 9 de julio del 2008, la Asamblea Constituyente que se desarrollaba en el Ecuador, con mayoría del presidente Correa, de Alianza País, decide expedir el mandato constituyente por el cual la resolución de la AGD que confiscaba los medios de comunicación se convertía en inimpugnable ante el Poder Judicial. A esa fecha Correa todavía no manejaba el Poder Judicial. Y prohíbe concretamente a los jueces el poder conocer siquiera una impugnación a esa resolución de confiscación de los medios de comunicación, ni siquiera en recurso constitucional. Y decía el artículo 2, que lo tienen ustedes afuera para la distribución, del mandato 13. Decía el artículo 2 que juez que aceptara a trámite un recurso, cualquiera que este fuese, sería destituido y enjuiciado penalmente, palabras textuales. Esto hizo que un juez norteamericano, y por eso hablo con la trascendencia del caso, el juez John Thornton del condado de Miami-Dade, Florida, el 30 de mayo del 2003, hace reciente, dijo que el artículo 2 del mandato constituyente 13, comillas, configuró una violación de varios de los más fundamentales pilares de las leyes y normativas de Estados Unidos, incluido el debido proceso, revisión judicial y la independencia de la función judicial para actuar con justicia e imparcialidad. Y por ello, dice también el juez Thornton, sin una sentencia que determine responsabilidades ejecutables, no puede un juez en Estados Unidos aceptar cualquier intento de incautar bienes. Pero no solo eso, sino que a la par que iba el mandato constituyente, el presidente Correa ordenaba a los jueces que cambien la figura jurídica por el cual se perseguía a los Isaías, que eran infracciones financieras, y se les ponga el delito de peculado, para lograr con el peculado 2 objetivos, la imprescriptibilidad y la confiscación judicial, o comiso, como se llama en derecho penal, el comiso judicial de los medios. Y no solo eso, señores, sino que también con la concentración de poderes logró que se apruebe la ley nueva de extradición en el Ecuador, en el cual, sorpréndanse, se podía solicitar la extradición de un ecuatoriano con un auto de prisión provisional o preventiva y no con sentencia ejecutoriada. En base de esto, no obstante eso, en el 2010, la Corte Nacional de Justicia, o Corte Suprema, dicta un auto definitivo por el cual absuelve
a los Isaías del delito de peculado. Oh, sorpresa, comparece personalmente el presidente Correa, también en el año 2010, logra la destitución de los 3 jueces, el enjuiciamiento penal de los 3 jueces, se sustituye con jueces que reabren la causa que se encontraba definitivamente archivada por peculado. Este caso, digo, tenía trascendencia internacional. ¿Por qué? Porque el Ecuador en todo este camino y con esa reforma de ley dedicada a los Isaías para confiscar los bienes y los medios de comunicación, pidió la extradición al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, al revisar todo lo que aquí acabo de mencionar y mucho más que el tiempo no me da, ha decidido en 4 ocasiones, el Departamento de Estado ni siquiera ha llegado a fase judicial, 4 ocasiones rechazar el pedido de extradición por ser un juicio viciado netamente por razones de orden político y no muy santas que digamos cuando se trata de la confiscación de medios de comunicación. Decía un editorialista, y lo dice, y lo sostenemos, de los 10 medios de comunicación con nivel nacional existentes en el Ecuador, todos quedaron en manos del presidente Correa, salvándose 2 que han sido sancionados ya por la ley de comunicación y que están realmente en un estado de sitio por parte del Ejecutivo. Señores, esta realidad del Ecuador, que cualitativamente puede ser distinta que la de Argentina, que la de Venezuela y Bolivia, sí nos lleva a un denominador común. Podemos seguir pensando, como me decía algún funcionario de Estados Unidos, que qué raro que nosotros nos quejemos del socialismo siglo XXI si llegan al poder por medio de elecciones libres. Qué raro que digamos que no hay democracia si están ahí por gobiernos elegidos popularmente. Yo me preguntaba, qué raro que un funcionario me pregunte algo que ya pasó a la historia. Señores, el gobierno de la democracia no es el gobierno de las mayorías. El gobierno de la democracia es el gobierno del triunfo de los derechos de las minorías. Es la única explicación que podamos darnos al cambio que ha habido en todo el moderno Estado constitucional desde el año 1950 en adelante. Nadie puede negar esa realidad y, sin embargo, todavía algunos creemos que es decir democracia es gobierno de mayorías. El populismo, yo discrepo técnicamente con el presidente Hurtado en cuanto a dictadura. Yo creo que se habla con más razón de gobierno déspotas. Esto es desprecio a la ley, desprecio al derecho, desprecio a los derechos, desprecio a las minorías, desprecio al que no piensa igual que yo, desprecio a la humanidad. Viva el Estado y ese es mi socialismo. Muchas gracias.